a verlos crecer. Para mí es una alegría como siervo del Señor. Es una Camilo, perdón, voy a predicar, por favor, silencio. Te lo agradezco. espere que ya le escuchamos. Camilo lo puso aquí. Eh, para mí es una alegría cuando ustedes crecen, verlos crecer, predicar, enseñar. Y es una alegría, la hermana Yadira desde que está con nosotros ha sido muy fiel. Es de las alumnas que sabe, han aprendido bastante. Y bueno, micrófono y cámara, Yadira, todo tuyo. Aquí en Ciénaga Magdalena nos trae hoy la palabra la hermana Yadira Gutiérrez. Yadira, Yadira, micrófono. Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Me alegra mucho, muy agradecida con toda mi alma, todo mi espíritu, mi ser, con el Señor, eh, por darme esta oportunidad de poder llevar la palabra en este día, tercer día de ayuno en la Escuela de Formación Bíblica Integral, aquí con el hermano David, que ha sido un puente, ha sido un instrumento útil. Gracias a todos los hermanos presentes. Bueno, aquí estamos. Bueno, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios debe ser el todo en nosotros. Primeramente vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Espero que me acompañen. Gracias, Padre amado, gracias por esta oportunidad de poder, Señor, expresar por medio de mi boca lo que con tu palabra, Señor, tú nos quieres decir. Gracias porque has reunido, Señor, a esta escuela con un propósito. Ayúdanos a que ese propósito, Señor, se cumpla. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a que con amor sigamos en la perseverancia, Señor, dando cada día de ti. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Me coloco en tus manos para que seas tú, Señor, dando sabiduría de lo alto. Tu palabra dice que el que quiera sabiduría, pídala a Dios, el cual tiene abundantemente para darnos sin reproche. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, aquí estamos todos. Para mí voy a llevar el mensaje, un corto mensaje que el Señor nos ha dado en la palabra. Sabemos que el Señor nos está instruyendo y nos está capacitando. Cada día el Señor nos llama a que crezcamos en Él y nos quiere usar como vasos útiles para su gloria y para su honra. Todo esto es para la gloria y para la honra del Señor. Dice en su palabra que en vano trabajan los edificadores, si no es el Señor el que edifica la obra. Entonces, puesto unos ojos en Cristo, el dador y el consumador de la fe, que es el que nos ha traído hasta acá, y es la puerta por la que podemos entrar directamente al reino de los cielos. Y ahora el reino de los cielos ha sido revelado a todos nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, el que el Padre envió, el Cristo, el que desde el principio, como hablaba Moisés, desde el principio de la Torá, desde Génesis, Levítico, Génesis, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, como dijo él en la Escritura, vio desde el principio Moisés viene hablándoles de mí a su pueblo, ¿verdad? Todas las Escrituras nos revelan a nuestro Señor Jesucristo como el que el Padre iba a enviar para salvación de la humanidad. Salvación, sí, Señor. Bueno, hoy el Señor me regaló un tema. La verdad, cuando me dijeron, hermana Yadira, le toca predicar, a uno siempre, nosotros estamos comenzando, pero
sabemos que en los reinos de los cielos no hay grande, no hay chiquito, aquí el único grande es Cristo Jesús. Y Él es el que nos llama, y Él al que llama, Él capacita. Y Él respalda su palabra. Así que estamos aquí hoy no para hablar palabras humanas ni palabras de nosotros, sino que sea su Espíritu Santo el que redarguye en nuestros corazones, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dé el discernimiento para este mensaje que el Señor hoy nos da a través de su palabra. La palabra de Dios, como yo había dicho antes, creo que es en Colosenses, no me acuerdo ahora el versículo, alguien por favor me busque donde dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos y es capítulo más, 4, versículo 12. así Hebreos, por favor leamos. Bueno, pero para citar la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. El Señor nos ha venido recalcando siempre todos estos días porque la palabra de Dios tiene poder, no nuestras palabras. Nosotros podemos hablar todo lo que a nosotros se nos tenga en mente y en el corazón, pero si no es la palabra de Dios, eso no va a tener ningún efecto. La que tiene poder es la palabra de Dios, que discierne los pensamientos, que penetra hasta lo más profundo del alma, traspasa los huesos hasta llegar a los tuétanos. Así que la palabra de Dios ha ese efecto por el cual es enviada en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un tema que es en el libro, en la carta de los Colosenses, el apóstol Pablo, en esta carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 al 24. La palabra dice, cuando todos lo tengan, por favor. Colosenses 3, del 23 al 24. ¿Colosenses qué? Bueno, dice la palabra, si alguno quiere colaborar leyendo el versículo con mucho agrado. ¿Colosenses qué, por favor? ¿Me recuerdas la cita? 23, 24. Otra vez, por favor. Colosenses 3, 23, 24. Amén, ya yo te leo. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, la palabra de Dios nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor hemos servido. Sabemos que el Señor Jesús es el que nos ha llamado a servirle, a ser siervos de Él. Nos habla de una recompensa. La palabra en este capítulo, el apóstol Pablo se dirige a los colosenses en esta carta y les escribe diciéndoles lo principal, que es una recompensa que viene de parte de ¿quién? De Dios. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Como si fuera para el Señor, así también para los hombres, ¿verdad? Porque del Señor recibiremos esa recompensa, que es herencia por parte de Cristo Jesús. Ahí en Primera de Corintios, creo que es Primera de Corintios, donde dice que dice que estemos firmes, nos dice el Señor. El Señor más que todo nos llama a estar firmes aquí en este camino. Busquemos en Primera de Corintios, creo que es 15:58.
Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58 nos dice la palabra que así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros recibiremos una recompensa. Todo el que sirve al Señor y el que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, el que guarda el testimonio de Jesucristo, como lo dice en su palabra, dice que tendremos una recompensa. ¿Verdad? Y que esa recompensa viene de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Dios es amor. Y por amor entregó a su Hijo Jesucristo para salvación del mundo. Ahora, ¿qué necesita el cristiano? Porque viene hablándonos de cristianos. Y en el versículo de los Colosenses, Pablo le escribe a los cristianos. Ajá, ¿y Sara dónde anda? Que está entrando y se ve. Que hagan las cosas de corazón y con amor para poder ver esa recompensa que el Señor nos da. A veces hacemos nosotros cosas para los hombres, esperando recibir una retribución en cambio de eso que hacemos, ¿verdad? A veces, cuando el Señor nos llama deje solucionarle la vida a los demás, servirle a Él, y se compre uno. Usted, muchos ponemos es la vaca sagrada de la antes casa, de las cosas del Señor las cosas terrenales. Tiene el Salvador del mundo. Y nosotros lo crucifican. Creemos que de pronto es agradable al Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos ha llamado con el propósito de salvarnos. Dios tiene una recompensa para nosotros. Pero para nosotros recibir, o sea, los nacidos de nuevo, los que están en Cristo, o sea, los que el Señor ha llamado, dice su palabra, que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos, ¿verdad? Entonces, para uno recibir esa recompensa, una recompensa es un premio, es un galardón, es como digamos los competidores, los deportistas cuando ellos compiten en una carrera, en un torneo, una competencia. El que llega hasta la meta recibe un premio, recibe un trofeo, un galardón. Esa es la recompensa, o sea, supongamos que así como con los deportistas, así es la recompensa que recibimos. El Evangelio es una carrera en la que el Señor nos ha llamado y en la cual Él mismo nos capacita para que podamos recorrer esa carrera hasta el final y llegar hasta la meta y recibir esa recompensa. Pero debemos estar firmes, debemos estar constantes, ¿verdad? Como lo decía en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, ¿por qué? Porque nos tiene una recompensa. La palabra del Señor nos dice que su yugo es ligero y su carga es fácil. Pero a veces muchos sentimos el Evangelio como una carga muy pesada. Si lo pones aquí, y no es que no sea así. Aquí te aparece ese cuadro. Porque muchos les da duro en el Evangelio. Nosotros aquí, por lo menos en el país donde estamos nosotros, tenemos la libertad, digamos libertad entre comillas, de poder predicar el Evangelio de Cristo, sea por internet, sea por locales, sea porque tú te puedes poner libremente en una esquina por ahora y predicar la palabra, porque tú puedes en cualquier lugar decir y hablar de Cristo, sí, pero sabemos que hay hermanos en Cristo Jesús que se encuentran en lugares
en países donde les es prohibido siquiera mencionar la palabra de Dios, donde les es prohibido siquiera decirle a alguien Cristo te ama, sea en el idioma de ellos, y sus leyes se lo prohíben, lo castigan y tienen sanciones que pueden ser hasta la muerte. Pero el Señor nos dice por todas estas cosas, todas esas aflicciones de la vida, todas esas son como que obstáculos en las carreras, obstáculos que tienen las carreras, obstáculos que sabemos que no vienen de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, los cuales se encuentran en las regiones de los cielos, o sea, en los aires, en los cielos. Pero que es nuestro enemigo. Conocemos que también, o sea, hay muchos obstáculos, varios enemigos que se interponen y vienen a la vida del cristiano, del camino del evangelio. Pero el Señor nos dice que seamos constantes, que perseveremos, que estemos firmes. Y la única manera para nosotros estar firmes ante estas acechanzas, lo dice en Efesios capítulo 6, del versículo 10, hasta el versículo, creo que es el 19, nos viene hablando de la armadura de Dios. Nos habla de la armadura de Dios. El Señor nos dice que debemos estar firmes. Tenemos una recompensa, es la meta, que es Cristo. Es muy difícil en estos tiempos y en todos los tiempos. Fue difícil para los cristianos, fue difícil para los apóstoles. Cuánto difícil también es para nosotros, que el Señor nos lo ha dicho en su palabra. Mire que te sirven y no caigan. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos firmes, el rugido del león nos va a hacer temblar, nos va a hacer timbalear y nos va a hacer caer. Porque como hemos aprendido en otras enseñanzas y con estudio y todo eso, hemos visto que el león rugiente es ese león que acecha la presa. Más con el rugido de él y ¿verdad? Temoriza. Acecha su presa para que los demás después ataquen y sea devorada esta presa. Entonces no debemos dejar de estar firmes para no ser presas del enemigo primeramente y también de nosotros mismos. El enemigo tiene armas. El enemigo tiene armas y sabemos que esas armas nosotros no las podemos combatir con armas carnales. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza. Así que el Señor nos dice que debemos estar firmes. ¿Para qué? Para recibir esta recompensa que viene de parte de Él, para poder recibir ese galardón. ¿Cómo puede un cristiano recibir la firmeza? ¿Cómo puede un cristiano estar firme cuando la misma palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro dice que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos perversos, tiempos malos, tiempos chalecos? Hemos estudiado esa palabra que me quedó aquí desde que la aprendí, tiempos chalecos. Vendrán hombres que no tendrán compasión por nada ni por nadie. Y en estos tiempos vemos la maldad en el mundo.
cómo ha aumentado más. La gente, no, pero es que siempre ha habido maldad, sí, siempre ha habido maldad, pero en estos tiempos se ha incrementado mucho más, porque el corazón del hombre es perverso, y esa maldad en los corazones de las personas que no tienen a Cristo aumenta cada día más y más, y los tiene consumidos a ellos y quiere destruir a los demás. Entonces el apóstol dice que nos cuidemos de estos hombres perversos, de estos tiempos perversos. Entonces por eso uno dice, un cristiano va a estar firme con tantos problemas, con tantas dificultades que hay. Lo ataca a uno por un lado, porque pareciera mentira, hermanos, pero vea, cuando uno no está en el Evangelio, uno pareciera que tiene problemas, pero que hay las cosas se solucionan y todo está bien, pero apenas tú entras al Evangelio, enseguida se levantan los problemas. Y los primeros problemas que se levantan son dentro de tus propias casas. Como dice la palabra, los primeros que se levantarán contra ti serán los de tu casa. Y hay un obstáculo para un cristiano. Es una barrera en esa carrera del Evangelio. Primero los de la casa, porque es el primer obstáculo que le toca como a un cristiano vencer. Pero sabemos que no lo vencemos con nuestras propias fuerzas, sino en Cristo Jesús. Muchas personas se agarran de sus propias fuerzas para poder solucionar un problema, para poder solucionar una necesidad. Aún mismos cristianos, conociendo de la palabra, cuando el Señor nos lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor nos dice, en el mundo tendrán adversidades, dificultades, pero yo vencí al mundo, ¿entiendes? Lo que pasa es que a veces queremos llevar un evangelio fácil. Queremos llevar un evangelio como no queremos ser disciplinados, no queremos sujetarnos. Toda carrera necesita una disciplina. Todo deportista, hablemos en términos humanos. Humanamente los deportistas cuando compiten, ellos necesitan ejercitarse, ellos necesitan prepararse, una preparación física, una preparación completa de todo su cuerpo, de ellos. Y para esta preparación ellos se sujetan a una disciplina que es estricta: madrugar, entrenar, alimentarse bien. Y entre más capacitado, o sea, más disciplinado sea el deportista, mejores resultados va a obtener en su capacitación acerca de esa disciplina que él desarrolla, en ese fútbol, tenis, lo que se quiera, cualquier tipo de deporte. Así en Cristo Jesús, la carrera del Evangelio, como dice Pablo, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles llamados por nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte, para llevar el Evangelio, uno de los más sufridos. La Biblia nos habla de que el apóstol Pablo es uno de los más sufridos de muchas cosas. Todos sufrieron, todos los apóstoles sufrieron y fueron muertes terribles. Pero el apóstol Pablo tuvo una carrera muy sufrida. Y cuando ya está en sus últimos tiempos del Evangelio, él le dice, he ganado la carrera. O sea, he terminado la carrera. Terminó su carrera. Y él ahora está esperando la recompensa de esto. Sabemos que el Evangelio es de bendición y es poder de Dios, el cual no nos debemos avergonzar. Pero en el Evangelio nosotros necesitamos estar firmes si queremos esta recompensa. ¿Cómo recibe un cristiano firmeza? ¿Cómo puede estar un cristiano firme y constante? Esa firmeza nos lleva a la constancia. Estar firmes, como revestidos con la armadura de Dios. Si nos vamos para Efesios capítulo 6,
versículo 10, Efesios 6, 10. Alguien que me ayude con Efesios 6, 10, si no encuentro yo, ok. Ya quedó. Bueno, y leemos Efesios 6, 10. Bueno, léelo entonces, hermano. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos con el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos todos con la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Subraya ahí esta palabra: firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra, como la había dicho anteriormente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, otra vez nos lo repite. ¿Cuántas veces el Señor nos repite aquí la palabra firmes? 3 veces ya vamos. Estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando. Mire la armadura de Dios, todo lo que le da. Velando, orando, estando firmes, constantes. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo. Bueno. El Señor nos dice que debemos estar firmes, que para nosotros poder seguir esta carrera, nosotros poder ver esa recompensa, debemos estar firmes en el Señor. Nos revestimos con la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Cada uno de nosotros tenemos una armadura que Dios nos las ha dado. Pero como la armadura, ¿qué es? La armadura es esa herramienta, es una herramienta que el Señor nos da para estar firmes, revestidos de toda esa armadura. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El Señor nos da la armadura de Dios y debemos colocarlas, y nos las colocamos, ¿verdad? Dice la palabra, para resistir todas las pruebas, para resistir todos esos obstáculos. Digamos que esos datos de lo que nos habla esa armadura son todos los obstáculos que a un cristiano se le vienen en la vida. Las pruebas, las tentaciones, los dardos que el enemigo lanza, porque él quiere sacarnos y desviarnos del camino. Y usamos hasta nuestra propia carne, se levanta contra nosotros. Necesitamos esa armadura. Necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra de Dios para poder tener esa firmeza. En la escuela de formación bíblica tenemos una base, que no es una base humana. Ay, qué pena sin ustedes. Bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hermanos, bueno, les venía hablando de la armadura, que Dios nos da la armadura para que estemos revestidos.
que esa armadura nos protege contra todas estas obstáculos, contra todo lo que nos quiere separar de la fe de Dios. Por eso el Señor dice levantar el escudo de la fe, ¿verdad? Porque la fe no, es dada por Jesucristo. A través de la fe y por la fe creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe vino a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque creemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Salvador. Porque el Señor nos ha revelado primero a través de los profetas, luego los apóstoles. Y ahora el Señor nos habla por medio del mismo Jesucristo en su palabra. Dice el Señor Jesús: ustedes estudian las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, ¿cierto? Pero ellas hablan de mí. La vida eterna solo nos la da Jesucristo. Jesucristo es esa vida eterna de la que por mucho tiempo hablaban las Escrituras. Pero el pueblo de Dios no entendió eso, porque Dios hasta el momento tenía una ceguera. Ahora sabemos que esta palabra nos ha sido revelada a nosotros, los gentiles, para que por medio de la fe creamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No lo vimos nosotros con nuestros ojos, ni nuestras manos lo palparon como fueron los apóstoles que anduvieron con Él y caminaron con Él. Pero sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios porque Él ha puesto en nuestros corazones el don de la fe. Es un don, el don viene de la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso creemos en el Hijo de Dios. Y en esa palabra está la vida eterna. Ella es la que nos revela y nos habla. Porque si vemos en el capítulo de la armadura de Dios, nos habla del Espíritu, que es la palabra, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos revela que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque muchas personas pueden leer la Biblia. Muchas personas han leído la Biblia. Hay personas, dígase de cualquier, que tienen años en el Evangelio, años que dicen que son cristianos, sea que sean católicos, mormones. Hoy en día cualquier persona dice: sí, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra en Santiago de que crees que Dios es uno, bien hace, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero solo el que tiene el Espíritu Santo de Dios nos revela quién es Jesucristo y nos da a conocer todo acerca de Él. Por eso somos cristianos. Porque no es cristiano todo aquel que dice: yo soy cristiano, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino aquel que se sujeta a Cristo, que guarda el testimonio de Jesucristo. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros nos hace estar firmes. El Espíritu Santo de Dios. La meta está en recibir una recompensa. La palabra de Dios dice que no todo aquel que dice: Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchas personas se burlan del Evangelio y se burlan del mismo Cristo. Una vez vi un pasaje de alguien por ahí, publicó en una de las redes sociales, creo que puso dos imágenes. En la de arriba puso una imagen que usan mucho de Jesús en el capítulo de multiplicar los panes y los peces. Y en la de abajo pusieron una imagen acerca de los niños de África muriéndose de hambre. Y dice, y comenta, en el cuento, el Señor reprende al diablo. Comenta, en el cuento alimentó a muchos. En el cuento, oigan eso, en el cuento alimentó a muchos. Pero en el mundo real
no puede alimentar a los que se están moviendo de hambre. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo ver que esas personas que no tienen el don de la fe digan estas palabras. Nosotros no se puede asombrar, pero la palabra de Dios nos dice que estamos viendo esos tiempos y que el enemigo ha puesto una venda en los ojos del hombre para que no vea la realidad. Muchas personas, por eso le digo, y son personas que creen en Jesucristo, porque vemos a esas mismas personas que no, sí, Jesucristo es Hijo de Dios, pero hacen referencia de Él de esta manera, entonces no están creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Algunos se hacen llamar ateos, otros no, porque sí creen en Jesucristo, pero no son firmes, no, en la fe. Por eso vemos nosotros, como llamados de Cristo, porque estamos aquí, porque Él nos ha llamado y nos ha traído, nos sacó de esas tinieblas en las que estábamos a mirar, para que ya no andáramos más en tinieblas, sino que estuviéramos en luz como Él es luz, que la luz de Él resplandezca en nuestras vidas, y ya no andemos en las cosas malas que andábamos, ni en los pensamientos que teníamos, sino que estemos firmes de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él, así como un día vino, como lo dijeron los profetas y los apóstoles, que el Salvador del mundo vendría, vino, fue clavado en una cruz, murió, derramó su sangre y nos ratifica la victoria cuando resucita también, dejó esa tumba vacía. Por la sangre de Cristo en la cruz fuimos lavados y ahí nuestros pecados fueron sellados con su sangre, perdonados, lavados. Como lo dije en el principio cuando dijo Moisés, era necesario que el Hijo del Hombre fuera clavado y levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y todo aquel que veía la serpiente era sanado de las enfermedades por las que estaban pasando. Pero esa era una simple tipología o una muestra de lo que tenía que ser y cómo iba a venir la verdadera salvación al mundo. El Hijo de Dios tenía que morir, derramar su sangre, para que los pecados del mundo fueran limpios, lavados. Porque sin remisión no había perdón de pecados, dice la palabra en Levíticos. Había que hacer un sacrificio para el pecado. El único sacrificio que debemos entender y toda persona debe tener en cuenta es esto que me está escuchando, mi hermano, de este Señor, que el único sacrificio, la sangre de Cristo. Esa sangre es la que nos redime, la que nos purifica, la que nos limpia, la que borra el pecado de nosotros. Pero si no reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos, y que un día, así como subió en una nube, también va a bajar para llevarse a aquellos que en Él han creído, que han guardado sus testimonios a la iglesia. No hay salvación. Dice la palabra que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos condenados por cuanto todos somos pecadores. Pero para eso vino Cristo, para quitar el pecado del mundo. Así que esas personas que no creen en Jesús porque ven la maldad que hay en el mundo, que ven que hay pobreza, que hay desigualdad, que hay injusticia, todo eso cuanto acontece en el mundo no es por causa de Dios, sino es el mismo pecado del hombre que hay de todas estas cosas. Porque desde un principio Dios se nos ha revelado a todos, como dicen Romanos, que conociendo a Dios no le adoraron como a Dios, sino que creyendo ser sabios, fueron sabios en su propio entendimiento y comenzaron a adorar a otras cosas, dejaron a Dios para un lado. Y el hombre hace maldad
y la retribución a la maldad del hombre, que es pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el hombre no quiere salir del pecado y no puede tampoco. El único que puede quitar ese pecado del hombre es Jesucristo. Y Él es el único que nos puede ayudar a estar firmes. Pero para esa firmeza necesitamos obediencia, santidad. Él nos llamó y nos sacó del mundo. Estamos en el mundo, como le dijo a los apóstoles, pero no somos del mundo. Él nos llamó para ser santos, para apartarnos cada día del pecado que hay en el mundo. Es el pecado que también hay en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra carne. Porque el pecado mora en nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra, citemos la palabra en Efesios 2, dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos éramos pecadores, pero en Cristo Jesús, cuando el Señor vino, nos ha llamado y venimos a Cristo, el Señor nos va limpiando y limpia ese pecado. Porque antes éramos hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, dejándonos llevar por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, por la vanagloria de los ojos. Porque las obras de la carne son esas: pleitos, iras, contiendas, disensiones, menciones, homicidios, fornicaciones. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, creo que es, si alguno de ustedes me puede hacer el favor y buscar Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amén. ¿Nadie? Bueno, entonces aquí les leo. Gálatas 5:19 dice. Gálatas 5:16 habla de las obras de la carne. Dice: digo pues, andad en espíritu. No. Primero las obras de la carne. Dice. Y el 19, creo que es verdad, ¿sí? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya les he dicho. Son todas estas cosas contra las que está Dios. Dios no aprueba ninguna de estas cosas, porque son las obras de la carne, del pecado. Pero el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios es, nos dice el Señor, gozo, paz, amor. Nos vamos en el capítulo 22, más abajito ahí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros andamos en Cristo Jesús. Cuando ya hemos venido a Cristo Jesús, ya no somos carnales, sino que ahora somos espirituales. Siempre y cuando estemos firmes.
siempre y cuando estemos constantes en la oración, constante en lo que el Señor nos manda para estar firmes, primero revestidos de la armadura de Dios. Vemos que en la armadura de Dios el Señor nos dice, velar. A veces hay cristianos que no les importa si velan o no velan. Hay cristianos que no les importa si tengo 5, 6, 3, 4 años en el Evangelio, no importa si yo no hago ayuno. Dios me quiere y Dios conoce mi corazón. Dios sabe la disposición que hay. El Señor conoce la que yo estoy enferma, el Señor sabe que... Pero si el Señor nos manda, ¿quién nos conoce más a nosotros que el mismo Dios? Dice la palabra de Dios, que Él conoce aún cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en nuestras cabezas. Y que nuestras fuerzas no son de nosotros. En Cristo Jesús estamos firmes, no por nuestras fuerzas, sino porque es el Todopoderoso, el que dio su vida por nosotros, el que nos fortalece. Dice Él que Él te fortalece en nuestras debilidades. Y a veces no queremos ayudar porque, Dios mío, yo no voy a aguantar. Y Él me deja un patatón ahí y me voy a dormir. Ay, Dios mío, pero ya mira que el médico me mandó que sí, ok. Hay personas que tienen una condición de salud y la palabra de Dios nos dice que hay que ser prudentes. Si el sabio, el peligro esa parte, que hay que ser prudentes, pero entonces, si uno tiene una comunión con Dios en oración, si tú todos los días estás hablándole al Señor, el Señor te responde, el Señor te dice qué es lo que vas a hacer, Él te dice cuál es el paso a seguir. Y si el Señor te lo dice, si el Señor te dice, es necesario que lo dices. Mira que ya estás comiendo mucho, mira que estás muy de centello. Entonces tú decías, ay no, pero no voy a ayunar, Señor, tengo este problema, mira que estoy convaleciente. Mira, Señor, la situación. Sí, porque nosotros ponemos miles de excusas, desde que se inventaron las excusas. Todo el mundo queda bien hasta con Dios supuestamente, pero Dios conoce los corazones y Dios conoce las intenciones y a veces creemos que no vamos a poder hacer eso que el Señor nos ha mandado. Pero si el Señor nos mandó es porque ya Él ha dispuesto. Si nos ponemos a ver, cuando el Señor le daba la orden a David que fuera a luchar por tal ejército, digo, ve porque ya yo lo he entregado en tus manos. Él iba y luchaba, ¿por qué? Porque el Señor lo había entregado, lo había hecho. Sabemos que son cosas que a veces a nosotros se nos salen también de los alcances, entonces, no, pero es que no puedo, es que nos cerramos enseguida, no puedo. Y entonces, ¿cómo va a venir la firmeza a nuestras vidas si no somos obedientes y constantes en lo que el Señor nos pide? Sabemos que no, la salvación no viene ni por obras, como dice la palabra de Dios, ni por obras, ni por para que nadie se gloríe, somos salvos por gracia. Sí, es verdad. Pero en lo que nosotros, el Señor nos ayuda y nos habla, intentamos, queremos tener el deseo y hacerlo. Dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y si el Señor puso en tu corazón el deseo de hacer un ayuno, sí lo vas a poder hacer. Aunque el enemigo lance su dardo y te diga, mira, te va a dar gastritis, mira que te puede dar una úlcera, mira que esa migraña, mira que tú estás muy débil, mira que tu edad ya no es para eso. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fuerza. A veces el Señor dice que debemos ser constantes, pero un día sí, otro día no, un día levanto y oro, otro día no, qué pereza, me puedo levantar a orar. Un día voy y le hablo a los vecinos de la palabra y de esto. Otro día
No voy a salir, qué pereza. No hay constancia en lo que para que el Señor nos ha llamado. No hay constancia en el estudio, un día estudio la palabra. Lastimosamente, algo pasaría con el celular de la hermana Yadira. Regalemos un momentico a ver qué sucede. Ok. Bueno, un saludo a todos. Dios le bendiga. ¿Falta qué? Un minuto. Bueno, les voy a enviar el nuevo link para que entren. Vayan saliendo de este, por favor. Y ya les envío al grupo de la Escuela de Formación Bíblica Integral el nuevo link. Ese es el nuevo, ¿verdad? XTV. Marinela, ¿cómo vas? ¿Y Henry? ¿Dónde está Henry? Resultado claro. ¿Estás trabajando? Ok. Mírenlo allá el hombre. Saludos al hombre. Bueno, seguimos entonces. Vamos a esperar a que nuestra hermana Yadira vuelva a entrar. Ya falta poco. Falta 1 minuto y 47, 1 hora y 47 minutos para terminar. Completar ya, bendecidos en el Señor, la meta. Ahora no se vayan a comer lo que no se comieron en 3 días. Unas pastas con pollito, bastante queso, mucho queso. Bueno, la hermana, si eres tan amable, Lisette, puedes llamar a Yadira a ver qué sucedió. Parece ser que la internet o el celular, creo que fue el celular, que el celular la sacó. El 2 de diciembre hay reunión de toda la escuela. Vamos a hacer la cena del Señor y vamos a celebrar los cumpleaños de Marelvis. Entonces, vamos a hacerlo en la casa de Evelyn. Nos vamos para el Rodadero, señores. Fino. A la casa de la hermana Evelyn Remolina. Así que los espero a todos para que nos acompañen. Creo que Willington todavía está por aquí, ¿o no? ¿Puede ser? Bueno, esperemos a ver qué sucede. Entonces, invitados el 2 de diciembre del 2023 al hogar de la hermana Evelyn Remolina en el Rodadero. Estrato 7. Estrato 8. Tú porque siempre me vives tirando una pullita. No es pullita, te estoy exaltando. ¿Por qué lo tomas como puya? Yo no soy estrato 7. No, yo no he dicho que usted es estrato 7, es el Rodadero el que es estrato 7. Tampoco es 7, el recibo dice 3. Bueno, ese ¡Lichi! Nelita. No, Lichi, no, Lice. No, después te digo. Nelita, oye, yo no sé. Bueno, David, ella no responde. Debe ser que... Bueno,